Bueno, muy bien, ahí ya estamos grabando. Voy a compartir pantalla. Y nos vamos a poner en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a rezar todos juntos. El alba, mensajera de sol de alegre brillo, conoce ese martillo que suena en la madera. La mano carpintera madruga a su quehacer, y hay gracias antes que sol en el taller. Cabeza de tu casa, del que el Señor se fía, por la carpintería la gloria entera pasa. Tu mano se acompasa con Dios en la labor, y alargas tú la mano del Señor. Humilde magisterio bajo el sol aprende. Que digas si lo entiende quien sepa de misterio. Si Dios es cautiverio, se queda en aprendiz. Aprenda aquí la casa de David. Sencillo, sin historia, de espalda a los laureles, escalas los niveles más altos de la gloria. Qué asombro hacer memoria y hallarte a tu ascensión, tu hogar, tu oficio y Dios como razón. Y pues que el mundo entero te mira y se pregunta, di tú, ¿cómo se junta ser santo y carpintero, la gloria y el madero, la gracia y el afán? Tener propicio a Dios y escaso el pan. Amén. San José ruega por nosotros. Bueno, y a la intercesión de San José confiamos este camino de preparación a la Semana Santa que estamos haciendo todos juntos. Entonces, ahora lo dejamos con Tomás, que nos va a guiar una vez más con el itinerario de la parte bíblica, sus aspectos bíblicos. Lo que no hizo fue descargar. Sí. ¿Lo descargo? Sí. Ujú. Habla sobre la atención. Muy bien, Cargando. bueno, comenzamos concretamente con aspectos bíblicos 3. ¿Sí? Vamos a ir cambiando, hemos cambiado el formato, así que como para recrear un poco la visión y bueno, el diseño también. Habíamos arrancado, si tuviésemos que hacer como un repaso así general en la primera parte, con la Cuaresma en el Antiguo Testamento, ¿no? Como simbología de alguna forma central, el tema del desierto, el tema de un pueblo que camina en el desierto y que en el desierto aprende. En la segunda parte estuvimos viendo un poco también a Jesús en el desierto como parte de todo ese camino concreto que hace, pero ya desde una fidelidad más absoluta. Nosotros podríamos decir, desde una fidelidad enraizada en el amor de Dios. Siempre caben aquí las preguntas de decir, a ver, ¿por qué Jesús pudo superar la tentación? ¿Por qué Jesús pudo superar la prueba del desierto? Que no es prueba de Dios, sino que es prueba propia del ambiente del desierto. Porque su corazón estuvo en el corazón del Padre, porque su corazón se supo contenido por el corazón del Padre. Y a partir de ahí, de esa contención del Padre, puede Jesús en el Espíritu dejarse guiar por el Espíritu y a partir de ahí salir a la misión. Hay que recordar eso, ¿no? En Jesús nosotros y en el desierto aprendemos a conectarnos con el Padre en la oración, a partir de esa conexión, a dejar de lado lo que nos daña, lo que nos hace mal. Y número tres, a poder poner toda nuestra vida concreta también para nuestros hermanos. Es decir, también para aquellos que más nos necesitan. Bien,
Comenzamos acá. Vamos con el reto, si se puede. Bien, en esta última parte, en aspectos bíblicos número 3 ahí, excelente. La idea es poder, si se puede, se puede, ahí está. La idea es poder entrar concretamente en esta Semana Santa. Si uno tuviese que decir, bueno, a ver, ¿en qué nos vamos a fijar hoy? En todo lo que es la Semana Santa. Semana que viene vamos a estar trabajando todo lo que es también la vigilia de Pascua, y la otra semana, ya después de Pascua concretamente, entrar en las lecturas de la resurrección. Pero antes de entrar en la Semana Santa, uno tendría que entrar concretamente en una pregunta que es muy importante, porque ha llevado un poco la vida de Jesús. Es decir, lo ha conducido a Jesús y ha orientado a Jesús. Es decir, si nosotros tuviésemos que dar dos características de Jesús, tendríamos que decir que es en primer lugar maestro, rabí, y en segundo lugar taumaturgo. Es decir, hay una palabra complicada, pero que significa aquel que cura por medio de la palabra. Aquel que cura, aquel que sana por medio de la palabra. Es decir, dicho así como muy grandes rasgos, Jesús va a terminar siendo la palabra del Padre, concepto central en el Evangelio de Juan. La palabra vino a nosotros y la palabra se hizo Shekinah. Es decir, la palabra se hizo carne, se hizo tienda. ¿Qué es la Shekinah en el pueblo hebreo? La carpita del encuentro con Dios. Digo, cuando el pueblo empieza a caminar por el desierto, no tiene templo. En Egipto tampoco tiene templo. Nunca el pueblo tuvo templo. Entonces, desde el inicio del pueblo de Israel, ¿dónde adoraba a Dios? ¿Dónde subía a comunicarse con Dios? A la montaña. Entraba en el silencio en la montaña y en el desierto. Pero después el pueblo dijo, no, después la experiencia de Egipto y ver los templos y ver todo el desarrollo de los monumentos, dijo, no, nosotros también tenemos que tener un templo, un lugar donde Dios se revele, donde podamos entrar al encuentro concreto con Dios. Bueno, esa fue la Shekinah, la carpa. Fíjense que siempre tenemos que hablar, cuando nos encontramos con Dios, de un Dios que está a la par, de un Dios que es vecino. Entonces, cuando el Evangelio de Juan dice, y la palabra era Dios, y la palabra de Dios se hizo Shekinah, es decir, la palabra de Dios se volvió palabra de amigo, la palabra de Dios se volvió palabra cercana, palabra junto a está el nombre de Dios, ¿no? Yahvé, aquel que estuvo, aquel que está y aquel que siempre va a estar. Si uno dice, a ver, ¿cuál es la centralidad concreta del mensaje de Jesús antes de entrar en Semana Santa? Ha sido el reino de Dios. Si uno tuviese que condensar de qué trató toda la predicación de Jesús, toda su predicación estuvo centrada en el reino. El reino de Dios está cerca, el reino de Dios se parece a, así como el reino de Dios. Aparece muchísimas veces la palabra reino de Dios, reino de los cielos, porque lo que viene a revelar Jesús en última instancia es eso, el reino. Pero esta cualidad de reino de Dios va a tener una particularidad muy central después en Semana Santa, o en realidad va a ser la temática de Semana Santa. Fíjense, yo estoy tocando solamente un tópico, estoy mencionando un tópico que es clave en la vida de Jesús y que después se va a revelar en la cruz y se va a revelar en la Pascua. Pero cuando nosotros hablamos del reino de Dios, así rapidísimo, lluvia de ideas, ¿qué es el reino de Dios? Quienes están del otro lado, por supuesto, pueden participar, ¿eh? Pueden desbloquear su micrófono y decir, el reino de Dios es esto. Esto decimos en catequesis, una prueba de catequesis. A ver, ¿qué es el reino de Dios? Bien, excelente. Acá me dicen, es un lugar posterior a nuestra vida, es decir, el lugar donde vamos o vamos caminando hacia el reino. Bien, fantástico. Muy bien. ¿Alguien más? Podríamos decir
¿Qué tal, Cecilia habla? ¿Podríamos decir de qué es la tierra prometida nuestra? Bien, excelente, Cecilia, muy bien, excelente. La tierra prometida nuestra, bien. ¿Alguien más? Yo creo que nosotros ya estamos viviendo el reino de Dios, porque nosotros lo tenemos a Jesús, ¿no? Lo hemos reconocido como el Hijo de Dios, entonces ya estamos viviendo el reino. Después hay una continuidad, ya no estoy físicamente aquí, pero estamos viviendo el reino del amor que fue el que él trajo. Bien, bien. Acá me dicen, estamos ya viviendo el reino del amor, el reino que trajo. Bueno, así como buen profe hay que decir, todas las respuestas son correctas. Que no quiere quedar mal con nadie. No, más allá de no quedar así mal con nadie, la respuesta, a ver, tenemos alguien en el chat, ¿sí? Este, bien, están todos aprobados. ¿Por qué? Porque en realidad todas las respuestas son correctas porque es eso. Ya vamos a ver por qué vamos a entrar dentro de la categoría del reino y qué significa el reino para Jesús. Continuamos con una más. Era ahí. Muy bien. Antes de entrar en la cuestión del reino, uno tendría que entrar un poquito en la vida final de Jesús, ¿sí? La vida final de Jesús, que antes de eso, si uno tuviese que decir cuántos añitos tuvo vida de Jesús pública, dos, tres, dos, tres añitos. No tuvo más de vida pública. Todos los otros años, recién lo estuvimos rezando, fue una vida de Jesús junto a José, una vida de Jesús junto a un José que dice el Evangelio era tejné, carpintero constructor, constructor de casas, constructor de sillas, constructor de mesas, ¿sí? Entonces Jesús se dedicaba a la construcción, concretamente. Y los últimos 2 o 3 años de su vida comenzó la predicación, y nosotros podríamos decir, comenzó el ministerio público de la vida de Jesús. Pero ¿cómo era el mundo en el que Jesús vivía? Porque también es interesante para saber un poco la cuestión del reino de Dios. ¿De qué se trataba el mundo en donde Jesús estaba? Bien, en primer lugar hay que decirlo rapidísimo, porque si no, no vamos a llegar con el texto bíblico. Y necesitamos saber esto así, pero así. Rapidísimo, apretamos un poquito el acelerador. Jesús vivía en Palestina, actual Israel, barra Palestina, barra Siria, ¿sí? Esos territorios, ahora vamos a ver un poquito más en el mapa, estaban controlados por el Imperio Romano. Es decir, para los judíos que vivían ahí, todo ese territorio en realidad era controlado como por un nuevo Egipto. Los judíos sentían que Roma era el nuevo Egipto y sentían que estaban siendo dominados, esclavizados, y de ahí su necesidad de liberación. Un poco el contexto así político y económico del Imperio Romano tiene que ver con eso, con la capacidad de anexar tierras y de cobrar impuestos. ¿Para qué? Para mantener lo que se llama el concepto de Pax Romana. ¿Qué era esa Pax Romana? Los territorios de las provincias tenían que aportar un impuesto para contribuir a la milicia y que la milicia mantenga seguras las fronteras. Pero de ahí nada más. Y el impuesto iba también para mantener la cuestión estatal y pública, ¿no? Como hacía el imperio, contrataba a los mismos lugareños de ahí. Por eso Jesús cuando se encuentra con recaudadores de impuestos y jefes de recaudadores de impuestos, son los mismos judíos los que recaudan impuestos. Y no caen muy simpático a la población. ¿Por qué? Porque si Roma les pide 10, ellos cobran 30. Entonces, de ahí viene toda la cuestión del recaudador de impuestos como Mateo y como Saqueo, que no caen en simpatía para el pueblo, ¿no? Saqueo se tuvo que subir un árbol, porque si no, no quería ser visto, la verdad se escondía. De tal manera que uno podría decir, vamos ahí al mapita, si lo vemos ahí en el mapa, el Imperio Romano tenía una dominación extensa, ¿no? Tenía una dominación grande. Y en la zona de Palestina, de alguna forma, uno más, tenía una división realmente importante en 3 provincias. Había una sola provincia, que era la provincia de Palestina, ahí está el mapa, pero regiones concretas, Judea, Samaria y Galilea. Pregunta rápida, ¿dónde vivía Jesús? ¿En qué región? Excelente. Jesús vivía en Galilea, pero de toda la provincia, la capital estaba en Judea, en Jerusalén. Entonces,
toda esta división territorial no era muy agradable para los judíos. Entonces, ¿qué querían los judíos? Liberarse de esta situación. Lo que ellos esperaban era el reino de Dios, pero había distintas formas de interpretar el reino o una única idea concreta de qué era lo que era el reino. El reino que ellos esperaban, en realidad, era el reino como lo tenía David y Salomón. Saúl, David y Salomón. 500, 600, 700 años antes de ellos. Pero la forma de esperarlo era totalmente diferente. Por ejemplo, los fariseos y los escribas lo esperaban desde el cielo cuando toda la ley se cumpliera. Los saduceos esperaban como un apocalipsis grande y a partir de ahí que viniera el reino de los cielos. Los celotes, que eran los judíos revolucionarios, o nosotros podríamos decir así, judíos más de izquierda, pretendían que el reino de Dios se iba a instaurar cuando todo el pueblo se levante contra Roma, venza a Roma, expulse a Roma, y ahí Dios iba a elegir de entre ellos un rey. Y la idea era que a partir de ahí, todo el reino de los cielos, el reino de Dios, se vuelva a instalar en el templo de Salomón. Esas eran las esperanzas de todos los judíos, ¿no? Uno dice, ah, estamos en un problema. Porque los discípulos de Jesús, si uno tuviese que pensar, ¿qué esperaban? Esperaban esto. Pero ¿qué ocurría? Ocurría que a medida que iba pasando el tiempo, a Jesús no se lo veía con espadas, no se lo veía recopilando armas, no se lo veía ingeniándose para intentar armar una estrategia militar. Es decir, casi que empezaron a ver que las ansias del mesianismo en Jesús se empezaban como a diluir. No me voy a ir demasiado porque el tiempo siempre es tirano, pero uno de los que primero se desilusiona y se ilusiona más fuertemente es Judas Iscariote, ¿no? No sé por qué Judas traiciona a Jesús por avaro. No. ¿Por qué Judas traiciona a Jesús porque le tenía odio a Jesús? No. Judas traiciona a Jesús porque quiere hincarlo. Quiere ver si reacciona. Lo ha visto resucitando muertos. Lo ha visto en pescas milagrosas. Lo ha visto multiplicando los panes. Entonces, ¿qué dice Judas? Si este Galileo tiene la capacidad de generar tales milagros, ¿cómo no va a tener la capacidad concreta de destruir a Roma? Por lo menos, al menos en la misma región de Palestina. ¿Cómo no va a tener, digamos, esa capacidad? Entonces lo entrega, pero se va a dar cuenta tarde de que Jesús no reacciona frente a eso. Y se va a dar cuenta tarde, como el resto también de sus amigos, que el reino o que lo que Jesús pensaba del reino de Dios no era eso. Vamos a llegar ahí, por supuesto, pero nos tenemos que situar en el contexto de lo que pensaban los discípulos y lo que pensaba el pueblo también, para entender que la entrada de Jesús a Jerusalén, si uno se va al mapa, ahí vamos con el cursor, si me siguen con el cursor, Jesús es nativo de la provincia de Galilea, del pueblo de Nazaret, un pueblo chiquitito. Y casi todos los años los judíos subían a la provincia de Judea, más concretamente a Jerusalén, en el monte de Jerusalén, a celebrar el Pesaj, es decir, la Pascua, rememorando la salida de Egipto. ¿Sí? Pero es ahí que en esa subida, cuando hablo de subida, es subida porque si uno sigue un poquito el cursor, el camino era desde Nazaret a las costas del río Jordán y empezando a subir una declinación de al menos 600, 700 metros por sobre el nivel del mar. O sea, como subir el Chapaquí. No sé cuánto tendrá el Chapaquí, pero podemos andar por ahí, digamos, ¿no? O sea, era una cuestión de subida y había que trepar. Por eso cuando el Evangelio dice subió a Jerusalén, Jerusalén está en una colina, está en una montaña, está a propósito de construir una montaña. Porque ahí no llegan caballos de guerra, no llegan carros, no llegan flechas. O sea, hay toda una estrategia también geopolítica de trasfondo. ¿Para qué? Para defender a Jerusalén, para defender el reino en la antigüedad. Bien, pero claro, Jesús va a entrar en Jerusalén y va a entrar de una forma totalmente distinta. Antes de entrar y ver detalles de la entrada de Jesús a Jerusalén, me gustaría que hagamos otro texto
que es el texto de Zacarías 9. Zacarías 9, 8, 11. Fíjense, voy a primero leer y después explico el contexto de dónde viene este texto. Lo acamparé junto a mi casa como una guardia contra los que pasan y vuelven. No pasará más entre ellos ningún opresor, porque ahora he visto con mis ojos. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. Él suprimirá los carros de Efraín y los carros de Jerusalén. El arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de alianza, yo liberaré a tus cautivos de la fosa sin agua. Preguntita rápida, ¿a qué viene ese rey? Si uno tuviese que destacar un verbo que no está destacado está a propósito, no está destacado hacia a propósito. Si uno dice, ¿a qué viene este rey? A salvar. Bien, perfecto. Pero si uno tuviese que destacar un verbo, el objetivo del rey es suprimir. Él suprimirá carros, caballos, arcos de guerra. Entonces, la finalidad de ese rey es suprimir la guerra. ¿En qué contexto está el libro de Zacarías? En el contexto de un pueblo que fue esclavizado, tuvo su reino, Babilonia lo invadió, fueron esclavizados y cuando vuelven, que estaban esperando armar todo el reino de nuevo. Pero claro, en la lectura de Zacarías se dice, el próximo rey no va a ser un rey de guerra. El próximo rey que gobierne Israel no va a ser un rey que imponga a la fuerza, no va a ser un rey guerrero, no va a ser un rey de un reino igual al resto de los reinos que luchan por el poder, sino que al contrario, va a ser un rey que va a traer la paz. Y ese signo de paz va a estar como simbolizado en un rey que entra en un burro, no en un caballo. Tremendo. Me dice, "Che, ¿por qué el burro? ¿Por qué el caballo? Bueno, porque ¿qué es lo más eficaz para una guerra? Está bien, pues claro. Algunos dicen que encarar y sí, evidentemente. O sea, a ver, claro, nosotros nos tenemos que ubicar en el contexto histórico, ¿no? No tenemos tanques, no tenemos misiles, que tenemos la única arma potente de traslado, que es el caballo y los carruajes que son tirados por los caballos. Un burro no sirve. Un burro está muy bien como tractor, está muy bien como carga, pero no sirve para salir a la guerra. Este rey que se dice en Zacarías va a venir no a traer guerra, no a generar guerra, sino que va a venir a armar la paz. Por eso la lectura dice, alegrate, hija de Sión. Si tuviese uno que sacarle dos palabritas a eso, diría, alegrate, pueblo de Israel. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. Viene y va a venir un rey, pero es humilde y no va a hacer guerra. Bien, con este texto vamos a leer esta lectura del Domingo de Ramos. ¿Cómo? Bueno, Por el café. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles, vayan al pueblo que está enfrente e inmediatamente encontrarán una asna atada junto con su cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan, el Señor los necesita y los va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene hacia ti humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús se montó. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino,
y otros cortaban ramas de los árboles y los cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban, ¿quién es este? Y la gente respondía, es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea. Muy bien, excelente. Lectocomprensión. ¿Conocía todo el mundo a Jesús? ¿no? No. Está por un problema. A ver, cuando Jesús sube a Jerusalén, ¿qué están esperando sus discípulos? El escenario para que la gente lo conozca. Y así armar, vemos si podemos armar una milicia. Claro. La idea del discípulo tiene que ver con eso. Con pispear a ver qué va a hacer Jesús para instalar o instaurar el reino de Dios. Y he aquí que en parte empezamos con la primera defraudación o la primera desilusión que tienen los discípulos, porque para Jesús el reino no es una cuestión terrena política, no es una cuestión física. Cuando Jesús dice el reino de Dios está entre ustedes, tiene que ver con el hecho de que el reino siempre se va a hacer presente cuando Dios esté entre ustedes. El reino de Dios tiene que ver con una cuestión de corazón, te lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero para Jesús no hay que esperar al reino, sino que el reino ya llegó. No está en su mayor plenitud, no está totalmente acabado, pero ya está germinando. Está de manera incipiente, como un grano de mostaza. Está de manera incipiente, como un poco de levadura en la masa. Entonces, el reino ya está actuando. Y por eso, de alguna manera, la lectura del Evangelio de Mateo, Mateo que la vez pasada ya lo dijimos, ¿no? Que escribe a lectores judíos, tiene que ver a estos lectores judíos diciéndole, fíjense, este que entró en Jerusalén para la Pascua es el nuevo rey, es el que las profecías de él hablaban. Y viene a traer, acá hay algo muy interesante en la segunda parte que nosotros resaltamos, viene a traer la salvación. La palabra Hosana en hebreo significa por favor salvanos, por favor vení en nuestro rescate. Entonces, un poco en este Domingo de Ramos, fíjense que vamos a ver. Lo primero, un rey pero sin caballos, un rey pero sin espadas, un rey pero sin capas, un rey pero sin coronas. Después, muy bien en los evangelios te va a aparecer como le pone una capa, le pone una corona de espinas, una humillación, ¿no? ¿Por qué? Porque para Jesús el reino no se impone. Para Jesús, y en esa enseñanza al discípulo, el reino crece desde dentro. El reino se hace presente en cada gesto de amor, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué son los ramos de olivos o las palmas? El signo de la paz, junto con el burro. Jesús no entra con la espada, entra con un ramo de olivo, entra con un ramo de palma. ¿Qué se puede hacer con un ramo de palma? Nada. ¿Qué se puede hacer con un burro? Nada. Porque la revolución que va a traer Jesús no es la guerra, sino que es el amor. Un reino que no es imposición, sino que se construye desde el amor. Un reino que nace y crece desde lo pequeño, como una semilla de mostaza. Y acaba el más importante. Un reino que se hace presente, fíjense, en cada gesto de salvación. Cuando nosotros preguntamos o decimos, ¿dónde está el reino de Dios? Habría que leer la lectura de Mateo 25. La dejo de tarea, pero la vamos anticipando, vamos haciendo un trailer. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estaba en la cárcel y me fuiste a ver. Estaba enfermo y me visitaste. Entonces, los que están ahí en ese juicio le van a decir, Señor, ¿cuándo te dimos esto? Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron.
La pregunta en el Evangelio es clave. ¿Con quién se identifica el rey? Con los más pobres, con aquel que está tirado al borde del camino, con aquel que necesita de nosotros. Entonces, cada vez que nosotros abramos el corazón, cada vez que nosotros transformemos la realidad, creemos espacios de salvación, ahí se va a hacer presente el reino y ahí se van a hacer presentes también las bienaventuranzas. Ahí el que llora va a estar feliz. Ahí el afligido se le va a abrir una luz de esperanza. Sí, Los cielos están en cada gesto de amor. concreto, excelente. El reino de los cielos está en cada gesto de amor, está en cada acción que nosotros hagamos que transforme la vida de los demás. No tiene que ser algo totalmente extravagante. Digamos nosotros hoy, digamos, en tiempos modernos, a lo mejor en un WhatsApp está el reino de Dios, porque un WhatsApp le puede cambiar la vida a una persona que está sola, ¿no? Entonces, el reino se va a hacer presente siempre que Dios se haga presente. Dios va a reinar siempre que haya un gesto concreto de salvación. Entonces, esa es la lógica de Jesús. Lógica que va a tardar los discípulos van a tardar en apropiarse. Lógica que va a desilusionar a muchos discípulos. De hecho, arrancó con gran cantidad de gente y terminaron pocos. Ya vamos a ver cuántos terminan. Comenzó con gran cantidad de gentes porque comían, porque veían milagros, pero cuando Jesús empezó a proponer y a dar la propuesta concreta, empezaron a retirarse. ¿Sí? Y tal esa cuestión de retirarse que a Jesús lo condenan. ¿No? Nosotros no vamos a hacer la lectura concretamente de la pasión, porque es bastante larga, sino que nos vamos a centrar, digamos, como en episodios, en escenas. Pero uno tendría que hacer como una pregunta simple y sencilla. A Jesús lo condenan. En primer lugar, ¿quiénes lo condenan? ¿Cómo? Bien, más que el pueblo, a Jesús los condenan las autoridades religiosas. Es decir, le dan una condena. Y la pregunta es, si tuviésemos que entrar en la causa jurídica de Jesús, claro, no, bueno, porque está interesante. A ver, si nosotros tuviéramos que entrar en la causa jurídica que se va a plasmar en el Sanedrín, ¿cuál es la causa que además le inventan, porque es una cuestión inventada, ¿no? O sea, tuvieron que proponer falsos testigos para eso. Pero, ¿cuál es la causa? ¿Cómo? Blasfemia, sí, ese es como el detonante final, muy bien. ¿Pero qué le dicen a Pilatos? Pilatos dice, pone el pelo de punta. Este hombre que, bien, pero dice, ¿cómo? Un impostor, bueno, va por ahí. Pero acá le dice, este hombre se quiere hacer rey. Ah, vamos a las manos. Este hombre, claro, si no hubiese, pero a ver cómo, le dice Pilato, no, no, si no hubiese pasado eso, no te lo hubiésemos traído. Te estamos diciendo la verdad. Bueno, venga, yo lo voy a interrogar. Lo interroga y claro, empezó a ver que el muchacho no tenía espada, no tenía caballos, no había gente o milicia que lo siguiera, no tenía una organización paramilitar, no contestaba. Primero va con Herodes, el tetrarca de la zona de Galilea, y como Herodes dice, no, yo lo conozco. Va, llévenlo a Pilato. Va con Pilato, Pilato dice, no, ¿y por qué termina accediendo a Pilato? Porque justamente la multitud le dice, este se cree rey, se quiere hacer rey. Y el único rey que nosotros tenemos, sagaz, ¿no? El único rey que nosotros tenemos es el César. Jamás quisieron el César. Pero claro, se lo querían sacar de Jesús de encima. El único rey que nosotros tenemos es el César. Entonces la causa que Jesús le propone es causa de sedición. Es decir, la causa de ir en contra del gobierno. Por eso Pilatos, ya como ante la insistencia, y para que en ese lugar de
gente y de gran cantidad de gente no se empieza a revolucionar más de lo que ya está, y Roma, la capital, tuviese que enviar más gente a aplacar justamente una revuelta, que hace, se lava las manos y lo entrega a Jesús. Pasarlo a hacer, en realidad, ¿no? O sea, se lava las manos para que no termine en una revuelta social que en ese tiempo también era facilísima de armar. De hecho, los celotes cada dos por tres armaban revueltas sociales. ¿Bien? Es decir, esta zona era una de las zonas más conflictivas para Roma. Uno ve hoy los conflictos lamentables que se gestan, ¿no? Pero estas zonas de Palestina, Medio Oriente, lo que se llama la Medialuna Fértil, siempre estuvieron en conflicto. Entonces fue una zona de las zonas más inestables que tuvo el Imperio Romano para poder controlar. Por eso para la Pascua, para el Pesaj, todos los años, ¿qué hacía Roma? Mandaba una dotación de legiones extra. ¿Por qué? Porque sabía que había aires de mesianismo. No se quería aplacar lo que sea. Algunos historiadores dicen que se crucificaban de a 500 por día, ¿no? O sea, era una cuestión de cualquier cosita que se veía, se dejaba de dar. Por eso Pilato accede tan fácilmente, para mantener el control social. La crucifixión, ya sabemos, ¿no? En el Gólgota, en una de las colinas de Jerusalén. Antes de la crucifixión de Jesús, tenemos a un Jesús que desea ardientemente comer la Pascua con sus discípulos. Fíjense. Y el problema que hay acá en esta Pascua es que es una Pascua sin cordero. ¿Por qué? Porque todos los viernes a la tarde se mataba el cordero, se lo desangraba. Por eso actualmente la comunidad judía no come carne, o sea, tiene que estar bien desangrada la carne, ¿no? Pero se lo desangraba para prepararlo, y al otro día, el día sábado, el primer día de la semana para ellos, el día sábado, comer la Pascua con hierbas amargas, en familia y con oraciones. Pero no se hace nada, no se cocina, hasta el día de hoy, ¿no? No se camina cierta cantidad de pasos, no se camina. Entonces dejaban todo listo, el cordero preparado, el cordero asado, para el otro día, el día sábado, comer en familia, con oración y recordando la liberación del pueblo. Pero el día de la matanza de los corderos era el viernes. Jesús no llega a eso. Entonces decide comer concretamente su Pascua, o celebrar la Pascua con sus amigos. Vamos al texto. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, el que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa. Se sacó el manto y, tomando una toalla, se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Pregunta, ¿esta acción quiénes la hacían usualmente? ¿Quiénes al momento de entrar en una casa recibían a la gente y le lavaban los pies? ¿Por qué? Porque no había asfalto, entonces había que lavar los pies y las manos. ¿Quién lo hacía? Porque a veces las mujeres, bien, puede ser en algún caso, pero mayoritariamente lo que hacían estas acciones eran los esclavos, aquellos que eran considerados no personas. El esclavo de la casa, el siervo de la casa, lo que hacía era lavarle los pies a los convidados de la casa antes de entrar y se sentarse a la mesa. Era muy fuerte esto en la tradición judía y sobre todo también en la tradición romana, ¿no? Luego echó agua en el recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Pero ¿por qué? ¿Por qué la pregunta de Pedro? Pues, este no es tu trabajo. Estás asimilando a la tarea de un esclavo. ¿Qué estás haciendo, no? Jesús le respondió: No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás.
No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies. No, no, no. Así no es. Jesús le respondió, si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Es decir, si yo no te lavo, no vas a poder hacerte no siervo, sino servidor de tus hermanos. No vas a poder partir el pan. Es decir, no vas a poder hacerte alimento para los otros. Porque para lo que yo los formé es para ser servidores. Para que lo que yo los formé es para servir al mundo. Después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el maestro y el señor y el maestro, les he lavado los pies a ustedes, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Es decir, fíjense, hay algo muy interesante en el Evangelio de Juan. Juan no coloca la última cena en contexto de la fracción del pan. Los evangelios sinópticos sí, algunos más escuetos, otros un poquito más largos. ¿Qué hace? ¿Qué decide el Evangelio de Juan? Resaltar un signo de Jesús en la última cena. Un signo que no pasó por menor, sino que impactó porque ese que había realizado milagros, ese que hablaba en nombre de Dios, ese que transformaba la vida con las personas, buscó una toalla, una bata, una jarra, un fuentón y le lavó los pies a su discípulo. En ese gesto y en la fracción del pan se empieza a anticipar la entrega total de Jesús. En ese gesto y en esa fracción del pan se empieza a anticipar un Dios que no está por encima de, sino un Dios que está desde el fondo, animando, sosteniendo y haciendo que tengamos vida. Ese gesto va a ser condensado en la cruz, ¿no? Rapidísimo. Una entrega simbolizada en el gesto de servicio, el pan y el vino. Una Pascua adelantada, donde, fíjense, el Cordero de Jesús. No hay Cordero, ¿quién es el Cordero? Jesús. Un gesto que pone las bases, fíjense, de una entrega final. Una entrega final, nosotros vamos a leer este año, se lo va a aclarar la hermana, vamos a leer este año la Pasión según San Juan. No me puedo ver demasiado, me quedan 5 minutitos. Pero fíjense en los detalles del diálogo, cuando escuchan el diálogo entre Pilatos y Jesús. Porque en un momento dice que lo hizo sentar sobre un trono, y en realidad el trono justamente de Pilato, a la luz del mediodía. Cuando lo va a juzgar, lo sienta en su trono. Es una forma literaria que tiene el Evangelio de Juan para decir quién es el verdadero rey. Bueno, son detalles. Entramos acá en la crucifixión. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, la tía, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. ¿Cuántos habían seguido a Jesús? Si uno se va a la multiplicación de pan, dice que eran como 5.000, sin contar mujeres, sin contar las familias, digamos, hoy, ¿no? Pero si uno dice concretamente cuántos quedan, tres, la mamá, la tía, María de Magdala y el discípulo amado, que nosotros interpretamos por Juan, pero que el Evangelio dice el discípulo amado. ¿Ah? Interpretamos Juan, pero dice el discípulo amado. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo que él amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Después, sabiendo que todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, lo ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, Jesús dijo, todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Es decir, que Jesús ya en la cruz deja todo lo que tiene. Signo y símbolo de un Dios que nos habla en el silencio de una entrega total. Porque aquí quiere decir algo muy importante. En el momento de la crucifixión también está el Padre y también está el Espíritu, en silencio. Y en ese silencio Dios habla. En ese gesto Dios habla. Recién saltó acá con Jesús y Pilatos, decían, y Jesús no dijo nada. Claro, la palabra del Padre para la humanidad es la cruz, que para algunos va a ser un fracaso, pero para su comunidad no va a ser un fracaso, porque Jesús en última instancia lo que quiere no es instaurar un reino concreto, físico, sino instaurar el reino en nuestro corazón, sino cambiar el corazón para que podamos tener vida. Cuestión esencial y que se lleva adelante en el Evangelio de Juan. Vida, muerte. Ver, no ver. La transformación. Excelente, ¿no? El Evangelio, ay, mira, el Evangelio de, el Evangelio de lo que estuvimos leyendo el domingo pasado, ¿no? Pero que nosotros también estamos ciegos, dicen, y bueno, es que claro, sí, a ver, no quieren ver, bueno, tremendo. Una esperanza de liberación. Fíjense, la cruz como el trono del cielo, no como imposición, sino como proposición de un estilo de vida diferente. Jesús despojado de todo, puesto en las manos del Padre, una entrega que se lleva a la plenitud. El reino que comienza a germinar en el Calvario, la iglesia que nace de la cruz. Fíjense, hay algo muy bonito con esto, que para Lucas, para el Evangelio de Lucas, para la comunidad de Lucas, la iglesia, ¿dónde nace? En Pentecostés. Viene el Espíritu y nace la iglesia. Pero para el Evangelio de Juan, la iglesia nace en la cruz. De tal manera que en la madre y en el discípulo amado estamos representados todos. De la sangre del costado de Jesús va a salir sangre y agua. ¿Por qué del costado? Porque va a haber una nueva formación de la humanidad. Entonces la iglesia va a estar llamada también en ese evangelio a restaurar. Pero primero restaurarse desde el corazón, un poco lo que siempre insiste el Papa León. Pero después con una restauración, como también nosotros lo vamos viendo desde de acá, desde Dios y de Córdoba, una restauración que tiene que llegar al pueblo, que tiene que salir de la escucha del pueblo para poder hacer nuevas todas las cosas, para poder hacer que el reino presente. Ok. Creo que ahora no sé si venían las preguntas o no. Si alguien quiere hacer. Ah, pues si alguien quiere hacer preguntas, consultas, dudas. Está todo claro, María. Fue muy claro todo. Está muy claro todo. A ver, ahí. Porque Plato de un momento siguiente, que no encontraba nada culpable en Jesús. Y el lavado de las manos, yo lo vi como si él dijera, yo me lavo las manos de este caso, pero yo no estoy de acuerdo con lo que se hace. Algo así en mi mente, ¿no? Díganme si estoy equivocada, yo en mi mente lo sentía así, como yo me lavo las manos, yo acá no tengo nada que ver con lo que están haciendo conmigo. No me hago parte. Claro, claro. Algo así, sencillo, no sé. Claro, en realidad cuando Pilatos interroga a Jesús, no encuentra nada en él, Por eso. nada peligroso. Para Pilatos, para Herodes, para las autoridades romanas, Jesús no pasa de ser un judío más. Pero la presión del pueblo, sobre todo la presión de las autoridades,
hace que él se vea encontrado entre la espada y la pared por una posible revuelta. Entonces a Pilato no le preocupa a Jesús, lo que le preocupa es una revuelta del pueblo. Y en último término, más que una revuelta en el pueblo, lo que le preocupa es su puesto. Claro, porque ya había, a ver, me estoy yendo un poquito, pero vamos a hacerlo sintético. Un gran, bueno, gran, lo vamos a poner entre comillas. Cuando decimos gran, hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Un gran entre comillas porque fue un gran asesino también, pero un gran político, si uno quiere decir, un gran gobernante fue Herodes el Grande. De hecho, de ahí viene el Grande. Tipo que sagazmente supo comprar a la población judía, la población romana y la población griega. Tremendo. Entonces, fue el único que se mantuvo durante 30 o 40 años en el poder. Muere cuando Jesús, en el momento ahí en que Jesús nace, ¿no? Ahora bien, después vino el Hijo, y como vino que el Hijo realmente era un desastre gobernando, ¿qué hizo Roma? Dijo, no, total, no ponemos más ningún judío, no ponemos más nadie de ahí, mandamos a algún prefecto que pueda gobernar. Y ahí viene Poncio Pilato, como prefecto de Roma. O sea, gobierno directo. Antes el gobierno era de amistad, de adhesión, de vasallismo, por así decirlo. Pero en ese momento Pilato ya respondía directamente a Roma. Entonces, a ver, si Pilato dejaba alguna revuelta, corría riesgo no solamente su puesto, sino también su vida. Por eso lo entrega. De hecho, pone Jesús Barrabás. O sea, claro, o sea, porque para Roma Jesús no suponía un problema. Suponía un problema para Judea, ni para Galilea, digamos. Algunos dirían sí, pero suponía un problema para Judea, para el sistema del templo de Judea. Alguna otra preguntita más. Vamos al revés. Ring. Bueno, vamos a, si después si se les viene alguna pregunta, bueno, la pueden hacer al final, después. Entonces, bueno, vamos a tomar un ratito hasta más o menos 8:05, un poquito antes de 8:10, y después, bueno, retomamos para seguir, bueno, la segunda parte de este curso. Así que, bueno, voy a pausar la grabación y que podamos escuchar una canción, ¿sí? Un momento de oración, porque no va a tener video la canción, solo va a ser el audio. Quien se anime y quiera puede también cerrar sus ojos, ¿no? Y ponerse en esta situación, ¿no? La canción es una canción como para meditación, que está referida al Domingo de Ramos, ¿no? Entonces, para que en este nexo entre todo lo que Tomás nos fue contando, compartiendo, lo que no quede solamente en la parte intelectual, ¿no? Que es entenderlo y es muy necesario, y también que la parte litúrgica también podamos hacerlo desde la oración, ¿no? La parte de la música, sí, esta parte de oración no la vamos a grabar, así que bueno, quienes la vean después no lo van a poder escuchar, pero bueno, por el tema de derechos de autores, ¿no? Pero bueno, sí, nos vamos a tomar un ratito ahora para poder entrar, encarnar, ¿no? Este momento. Bueno, después de este momentito de oración, ¿no? Con esta canción que nos ayudaba a entrar un poquito en la piel de Jesús, ¿no? Jesús es Dios, pero es hombre, ¿no? Todo hombre, ¿sí? Él sintió dolor, él sintió sed, se puso triste, se puso contento, ¿no? Eh, la única diferencia con nosotros es que nos picó. Entonces, bueno, aquí era un poquito poder entrar en esa piel del Salvador. ¿Qué habrá sentido él con todo esto? Un poco los relatos nos cuentan, ¿no? Que en un momento
hasta sudó sangre. En la cruz imploró al Padre, lloró ante la entrada de Jerusalén, ¿no? ¿Cómo se habrá sentido cuando el pueblo lo recibió entre alegría como rey y ese mismo pueblo fue el que gritó crucifícalo? ¿Cómo se habrá sentido en esa despedida de esa cena con sus amigos? Tanto deseó comer esa cena. Entonces hoy nosotros lo vemos muy lejos, ¿no? Pero quienes estuvieron con Jesús habrán sentido todo esto. ¿Qué habrá sentido cuando, como decía Tomás, había poquitos ahí al pie de la cruz? Hasta sus amigos se fueron, no solamente el pueblo que le dio de comer, que hicieron los milagros, hasta sus amigos, los más cercanos, huyeron. El mismo Pedro lo negó. ¿Lo que habrá sentido Jesús en todo esto? Entonces, pensando un poquito, ¿no? Entrando, mejor dicho, en esto, ¿no? Encarnándonos en este misterio, poder celebrar. No vamos solo a hacer acciones, no vamos solo a llevar adelante un ritual, un rito, vamos a celebrar. Y está bueno poder preguntarnos, ¿cómo vivió Jesús su Semana Santa? Es entrar en Jerusalén, los días después, preparar. O sea, él cuando le dice que vayan a preparar la cena, ella la tenía preparada antes en el corazón. Por eso les pudo decir, bueno, vayan a tal lado, preparen la cena. Como decía Tomás, es un día antes. Entonces, bueno, nosotros también nos preparamos junto con el maestro. ¿Sí? Porque no solo vamos a hacer un recuerdo, sino que la liturgia nos invita a hacer conmemoración, a vivir eso que pasó. Entonces, bueno, vamos ahora a entrar a la parte práctica, sin olvidarnos de celebrar, porque nos puede pasar esto. Son tantas cosas en la Semana Santa que a veces nos cuesta poder entrar en el clima de celebración. Entonces, el primer desafío es que quienes vamos a preparar, quienes vamos a estar en un ministerio, sea cual fuere, que podamos celebrar, ¿no? Si me toca preparar las flores, o sea, la ornamentación para el Domingo de Ramos con las palmas, si me toca preparar algún florero tranquilo para el Jueves Santo, el monumento para el Santísimo, la cruz para el Viernes Santo, bueno, es decir, ofrezco esto y ya lo voy viviendo, ¿no? Y si a mí me toca preparar la cruz para la adoración de la cruz, no sé, qué fuerte, yo ya estoy adorando la cruz mientras la voy preparando. Si me toca preparar el monumento, donde ahí va a ser acompañado Jesús en el huerto, en el momento que va a ir a morir. Si voy a preparar la ornamentación el Domingo de Ramos, yo recibo a Jesús como mi rey, ¿no? Entonces la liturgia nos habla de esto, nos ayuda a entrar, nos ayuda a encarnar la palabra, ¿sí? Por eso hicimos toda esta parte bíblica también, porque la liturgia de la palabra es importantísima, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer esto, prepararnos para vivir en plenitud nuestra Semana Santa y tenemos la misión de ayudar a otros también a vivir la Semana Santa. Miren qué lindo esto. Nuestro ministerio, lo que vamos a hacer, va a ayudar a otros a celebrar. Es una misión hermosa. O sea, si me toca leer una lectura, si me toca ayudar a dar la comunión, si voy a recibir al que llega, yo estoy en la puerta. Imagínense el domingo de Ramos que me toca estar en la puerta recibiendo a la gente. Es como recibir al mismo maestro entrando a Jerusalén.
Entonces, cada ministerio, por chiquito que sea, es muy importante en la liturgia. Y no va a ser lo mismo, no sé, para el que va a entrar a celebrar la misa como asamblea, que alguien la haya recibido, le haya entregado un ramito, hasta quizás lo haya acompañado al asiento, que le haya dado la bienvenida, que haya entrado solo y así nomás. ¿Cómo va a ser la predisposición a celebrar de esa persona? ¿No? Entonces, vamos a entrar un poquito en ese espíritu. Bueno, no hice así como hizo tan lindo Tomás, pero me parecía lindo poner cómo más o menos aparece en el misal, ¿sí? Van a aparecer así esas letritas rojas, ¿no? En este archivo yo lo puse un poquito más reducido, pero el que les voy a enviar está todo escrito, ¿sí? Acá yo hay algunas partes, no de los momentos, sino de textos que fui sacando, porque si no era demasiado. Bueno, el Domingo de Ramos. Tenemos dos partes el Domingo de Ramos. Como que la liturgia está marcada por dos momentos y muy fuertes, ¿sí? Bien distintos uno del otro. Están unidos y en un hilo conductor, pero son dos momentos, ¿no? Por un lado, tenemos la entrada a Jerusalén, que va a ser el momento de la procesión, de la bendición de Ramos, y por otro lado, ya todo lo que es la pasión. Fíjense cómo se llama la misa en sí. Acá uno le dice Domingo de Ramos, pero el nombre completo es ese, Domingo de Ramos en la pasión del Señor. Estas son las dos realidades que celebramos ese día. Bueno, acá tenemos algunas, al principio, algunas indicaciones, pero vamos a estar directamente acá. Tenemos tres formas para hacer la primera parte. A veces pensamos que hay una, pero hay tres. ¿Sí? Según la realidad de la comunidad, según lo que se puede hacer, ¿no? El sacerdote junto con la comunidad, con el equipo de liturgia, no sé, con el consejo, van a ir decidiendo, ¿no? Entonces, la primera, que es la que más comúnmente solemos hacer, es la que tiene la procesión, ¿no? Como vamos a algún lado, ¿sí? Que puede ser más cerca, más lejos. Hay lugares, por ejemplo, van a la capilla, debe a la parroquia o a alguna plaza, bueno, medio cercano, no tan lejos, bueno, se reúnen, ¿sí? Y ahí tenemos esta primera parte donde comienza la misa, ¿sí? Vamos a usar ornamentos rojos, ¿sí? Y la primera parte, en esto, en algunos lugares, el padre, no hay en todas las comunidades, pero hay comunidades que tienen lo que se llama capa pluvial, ¿sí? Que en vez de ponerse la casulla, van con el alba, la estola y una capa que lo recubre todo, prácticamente de arriba a los pies, ¿sí? Algunos lo pueden usar y otros no, que van con la casulla, ¿sí? Pero rojo, todos los ornamentos son rojos. Fíjense en esto, ¿no? La procesión tiene un espíritu más alegre, lo proclaman a Cristo Rey, lo recibimos, pero los ornamentos son rojos. ¿Y cuándo usamos ornamentos rojos? Mártires, Para Pentecostés. Pentecostés. ¿Sí? Entonces, principalmente todo lo que tiene que ver con esta sangre, ¿no? Por eso es rojo, ¿no? Y Pentecostés por el fuego del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ya los ornamentos ya nos marcan que lo principal es la pasión, ¿sí? Esta entrada a Jerusalén nos va a llevar a desembocar a la pasión, ¿sí? La misa empieza el momento de la procesión como una misa común y corriente, ¿no? Lo ve el padre, hay una antífona. Antes
se puede animar un poco con cantos apropiados a Domingo de Ramos, ¿no? De las Palmas, pueden ser santos, estas canciones que arriba nuestro ramo, que es muy conocida, bueno, que conozcamos, podemos ir animando, ¿no? Hasta que la gente termina de congregarse y demás. Tenemos que tener presente lo que tenemos que llevar, ¿sí? Necesitamos tener el misal, agua, ¿sí? Los ramos, o sea que unos días antes ya vamos a tener que buscar un lugar donde conseguir ramos, si conseguimos de olivo. No conseguimos de olivo, pueden ser otros. ¿Por qué usaba el pueblo ramos de olivo? Claro, o sea, era lo que había, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos olivo, buenísimo, ¿sí? Acá en Córdoba hasta que es un poco más fácil porque hay producción de aceitunas, o en Mendoza, en esos lugares. Yo que soy de Buenos Aires, a veces es re difícil conseguir olivo. Pero bueno, si no pueden ser palmas, ¿sí? U otra que represente este verde, ¿no? Hay lugares que usan laurel, por ejemplo, ¿no? Eh, Señora, poner un blanco, seguro, ruda, bueno, ahí es más complicado, la ruda es un poco Lo que tenés. aromático. Bueno, recorrer esas cosas, ¿no? Tenemos que llevar cruz procesional, las velas, ¿sí? La cruz procesional va a estar decorada, ¿sí? Puede tener unas palmas puestas. Ver también el tema del audio, ¿sí? Capaz que nosotros queremos hacer una procesión hermosa en una plaza y demás, pero si no tenemos un buen audio, no se va a escuchar nada. Entonces, se pierde eso. Entonces, no es algo menor. Entonces, tener esas cositas, ¿no? Que son muy necesarias para el buen celebrar. Y después, bueno, comienza normal, puede ser una misma de entrada, va a tener un canto para comenzar. El padre va a dar una pequeña invitación para comenzar esta celebración. Acá hay una fórmula que puede llegar a usar, pero algunos lo hacen también espontáneo, ¿no? Invita a que apertura a esta celebración que vamos a tener, ¿no? Va a ser la bendición de los ramos, entonces ahí vamos a tener que necesitar el agua, algún ramo para que él, o el hisopo, para que pueda hacer la bendición. Ahí tienen primeramente la oración que va a rezar para la bendición y después va a hacer la aspersión con el agua bendita. Y después viene la proclamación del Evangelio. Vamos a hacer la antífona que se suele hacer antes del Evangelio, no hay aleluya, es una antífona, y este año estamos en el año A o ciclo A. Entonces, el Evangelio, este va a ser el de Mateo 21, que este es el relato de la entrada, lo que vimos, la entrada de Jesús a Jerusalén. Después del Evangelio, el padre, si quiere, puede hacer una breve homilía, ¿sí? Bueno, eso ya depende del sacerdote. Pero la idea es que estos días, que las misas son tan prolongadas, que las homilías sean breves. Y hay mucha gente que no va siempre a la misa, va para estos momentos. Entonces es bueno dejar como un mensaje fuerte. Pero bueno, eso ya no depende de nosotros, depende del sacerdote. Pero bueno, según lo que dice el misal, sí. Y ahí ya se invita a comenzar la procesión. Y ahí podemos cantar distintas canciones que nos ayuden a proclamar a Cristo como Rey, esta entrada mesiánica con hosanas, los santos, ¿no? Todas las canciones que sean propicias a, a esta festividad, ¿no? Y hay una forma para ordenar la procesión. Si hay incienso, si se usa el turíbulo, es el primero que va en la fila. Después, un acólito, un ministro, quien lleve la cruz procesional. Después van los cirios,
si se lleva el evangeliario, si está el diácono, lo lleva el diácono, después el sacerdote y todo el pueblo, ¿sí? Una recomendación, si tenemos sonido, por experiencia he visto que lo mejor es que el sonido está en el medio, ni adelante ni atrás. Cuando está en el medio, la mayoría escuchan, ¿sí? Bueno, después se entra en procesión a la iglesia, ahí se canta, algún canto también que tenga que ver con esta entrada a Jerusalén, la entrada triunfal de Jesús. Acá eso lo que yo fui borrando y sacando es porque el misal pone opciones de himnos y demás. Bueno, en el texto largo lo van a tener que poner todo. Y ahí el padre saluda, venera al altar como hace siempre, si hay incienso lo va a incensar. Y después directamente, si usó la capa pluvial, se la va a quitar y va a colocar la casulla. Y si bueno, estaba con la casulla no hace falta que cambie nada. Y se omiten los ritos iniciales, ¿sí? Porque ya se hizo. Y la procesión es este periodo de perdón. Entonces ya no va a haber todos los ritos iniciales, porque la misa ya comenzó. Y ahí directamente va a la oración colecta. Oremos, ¿no? La primera oración que tenemos en la misa. Bueno, esa es la primera forma. La segunda forma es igual que la primera, solo que no tiene procesión. Entonces se puede hacer en el atrio de la parroquia, al entrar. Y los que puedan se ponen lo más cerca posible de ir hasta el sacerdote, se hace todo igual como en la procesión, pero la procesión va a ser solo dentro del templo ese, ¿sí? Y la tercera es la entrada simple, ¿sí? Directamente inicia como una misa de todos los domingos, y siendo el canto de entrada algún canto alusivo para el Domingo de Ramos. Bueno, después la misa no tiene muchas diferencias a la misa habitual que solemos tener, ¿sí? Lo que, sí, Y en la tercera forma que dijiste recién, ¿en qué momento bendice el ramo? en algún momento que se pongan de acuerdo a bendecirlo. Puede ser al final, o sea, no se propone bendición de ramos, ¿sí? Entonces, pero se hace porque es algo también, esas son opciones pastorales, ¿sí? Es algo que la gente va a esperar, ¿sí? Que bendecir el ramo y demás, pues en algún momento el padre lo va a bendecir, ¿sí? A veces puede ser al final. Bien, la diferencia que va a tener esta misa, como decíamos, es el relato de la pasión, ¿sí? Se va a leer la pasión, en este caso es de Mateo, porque es en el año A. El Domingo de Ramos, cada año, ¿sí? Es una pasión según algún evangelista, ¿sí? Este año es el de Mateo. Y el Viernes Santo es siempre la de Juan, ¿sí? Y la diferencia también es que el Domingo de Ramos hay dos opciones en el leccionario, la opción larga y la opción breve. El Viernes Santo no hay versión breve, es completo. Y siempre de Juan. Y acá lo que tenemos que tener presente es lo siguiente, que hay una diferencia con cuando se proclama el Evangelio habitualmente. Vieron que a veces en el Evangelio dos cirios acompañan y se ponen a los costados. En algunas comunidades suelen hacerlo así. Eh, Cuando es el relato de la pasión, no. No hay cirios, ni se hace, ni se inciensa. Vieron que las misas solemnes, cuando es el Evangelio, se le inciensa. Bueno, en este caso no va a tener eso. Se omite el saludo de la paz esté con ustedes, con mi espíritu y las cometéis así, y la asignación del día. Y acá va a haber tres lectores, ¿sí? ¿Quién va a ser del relator? ¿Quién va a ser que va a responder todas las respuestas del pueblo, las mujeres de Pedro, con todas esas voces? Y la voz de Cristo que la hace o el diácono, si está el diácono, lo va a hacer el diácono, sí o sí, como cuando lee el Evangelio, proclama el Evangelio. Si está sacerdote,
porque no hay diácono, el sacerdote. Eh, y se lo hace como si fuera, es como una obra de teatro, ¿no? Donde nos ayuda, este modo de leerlo, nos ayuda a entrar un poco más profundo al texto, ¿no? El hecho de cambio de voces, bueno. Entonces, eso va a ser lo diferente, ¿sí? Después tenemos el credo, la oración universales, todo como de costumbre. El prefacio es propio, pero bueno, todas esas cosas son más propias del sacerdote, ¿no? Pero si nos toca preparar, por ejemplo, el misal, vamos a ver que tiene toda la misa propia. Entonces ahí nosotros si tenemos que acomodar o algo, puede ser que nos toque ya dejar acomodado el libro, si el sacerdote siempre lo revisa, a nosotros nos va a tocar, puede ser también acomodar. Bueno, eso con respecto al Domingo de Ramos. Vamos a pasar. Sí, Perdón, Sí. aprovecho antes de que pasen. sí, sí. Ahí nosotros generalmente, por ejemplo, antes del Evangelio, siempre cantamos alguna canción de la palabra, sobre la palabra, a lo mejor el estribillo de un salmo o algo, digamos, que habla de la palabra. ¿Corresponde cantar cuando se va a leer la pasión? En realidad no iría, ¿no? Sí, cuando se proclama el Evangelio antes. Pero a veces lo suelen hacer. Y no es que tampoco es un sacrilegio si lo hacemos. Porque nos ayuda a veces a la asamblea y demás a ver, bueno, que en ese momento va a comenzar la proclamación de la pasión. ¿Sí? Y algo tranquilo, ¿no? Mucho más tranquilo que, no sé, capaz que tu palabra me da vida. Quizás algo un poco más tranqui, qué sé yo. No sé, puede ser algo más que referente a la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Por ejemplo, esa nos puede ayudar a entrar, ¿no? Bien, ¿qué más? Acá, vamos a ir al jueves. Acá por decirle que hay una antífona propuesta. Mm. Cristo por nosotros se sometió, que también puede ser que lo se usan un poco más y para el Viernes Santo, para remarcar también mucho más, pero también se puede usar. Bueno, el jueves, el día jueves, digamos, está como dividido en dos partes. Tenemos el Jueves Santo a la mañana, que tenemos la misa crismal, ¿sí? Que depende del lugar, puede ser que sea el mismo jueves a la mañana, hay lugares que lo hacen el miércoles a la tarde, o también por opciones pastorales, quizás tienen que hacerlo antes, unos días antes, o el lunes, santo, el martes, eh, porque hay lugares que las diócesis son muy grandes y los sacerdotes no llegan de un lado al otro, ¿no? Y tienen que ir a celebrar con su pueblo. Entonces, esto se puede modificar, no es que tiene que ser sí o sí el jueves a la mañana. Es lo ideal, pero también hay que tener en cuenta estas opciones, ¿no? Porque ese día es muy importante que los sacerdotes puedan participar de esa misa junto con el arzobispo o el obispo del lugar, porque también muestran esta comunión en el clero, ¿sí? Sobre todo el clero diocesano. Pero se invita también a que participen los sacerdotes religiosos también. Ese día se bendicen los óleos, ¿sí? Que después van a ser repartidos en las comunidades, ¿sí? Hay distintos momentos, dicen, bueno, que el óleo de los enfermos se hace en un momento y después el crisma y el óleo de los catecúmenos. Por lo general, lo suelen hacer todas juntas después de la homilía, ¿sí? Bueno, pero eso ya va a depender de una opción de los celebrantes, ¿no? Esto lo vamos a ver muy por arriba porque salvo que estemos en una comisión de liturgia diocesana o, no sé, a cargo de la catedral, es raro que nos toque preparar la misa crismal, pero bueno, sí tenerla en cuenta esto, ¿no? Que por la mañana celebramos esta misa, ¿sí? Donde son bendecidas los óleos y donde los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales.
¿sí? Entonces va a haber un diálogo donde el obispo invita a, a los sacerdotes a renovar este misterio, en sus promesas. Va a haber también un momento que el obispo tiene un diálogo con el pueblo también, ¿no? Para interceder, que rezan por sus sacerdotes, por el obispo, ¿sí? Ese día no hay credo ni oración universal, hay un prefacio propio, y bueno, y después será el momento de entregar los óleos, ¿sí? Para las comunidades. Esto, bueno, muy por arriba, como para hacer una mención, pero no nos queremos detener mucho ahí. A ver. Después tenemos, ya entramos al triduo pascual. ¿Sí? Ay, que se ve así difícil. Ahí, la pantalla. Perdón, que a veces para compartir las pantallas. Acá. Bueno, listo, ya la encontré. Entramos en el triduo pascual, el, el Jueves Santo, ¿sí? Donde vamos a entrar ya a celebrar solemnemente los grandes misterios de nuestra redención, ¿sí? De actualización de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, el Señor. Eh, Se invita, se exhorta a todo el pueblo a que podamos esos días de Semana Santa y sobre todo en el triduo pascual tener algún ayuno, ¿sí? Siempre que se puede y demás, porque nos va a ayudar a vivir con más gozo y ánimo la Pascua, ¿sí? Eh, mm, También, bueno, esto de saber que esos días vamos a necesitar más colaboradores, más gente, ¿no? A veces en comunidades que tenemos quizás misa los sábados y misa el domingo, y algunas personas, algunos laicos, ministros, ¿no? Van a una misa y otros van a otra. Capaz que hay dos coros. Bueno, para este trigo es bueno hacer una comunión entre todos, de todos preparar, ¿sí? Porque se va a necesitar más gente. Eh, bueno, tener el tema, es muy importante el tema de los cantos en estos días, siempre es importante, pero estos son tan solemnes que hay una especial importancia del canto, sí que nos va a acompañar con distinto ritmo. El canto nos tiene que ayudar al ritmo propio de la celebración. ¿Sí? Entonces, el Viernes Santo prácticamente no se canta. Y si los cantos son a capela, mejor. Pero el jueves va a haber otro tipo de canto. Vamos a cantar de gloria, se van a tocar las campanas. Entonces puede haber un poco más. Ni hablar la vigilia pascual, ¿no? La vigilia pascual va como creciendo, ¿no? Primero tenemos eh, el pregón, ¿no? Que lo vamos a cantar, es un exulte, ¿no? Después vamos a tener los salmos, que van a ser como un poco más tranqui, y va a ir subiendo, y vamos a cantar en gloria, y después la misa tiene que ser muy alegre, ¿no? Eso no quiere decir que sea un bochinche, pero sí tiene que haber una diferencia, ¿no? Entre la vigilia pascual y el jueves y el viernes, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante, o sea, todos los coros parroquiales al día de hoy se tendrían que estar ensayando y viendo eh, para las misas del triduo pascual, ¿no? Eh, Bien, entonces a la noche ya tenemos, ¿vieron cómo se llama este? Jueves de la Cena del Señor. Más allá de que sea Jueves Santo y más, pero vieron que hay como dos diferencias. Jueves Santo, misa crismal, a la noche, Jueves de la Cena del Señor. ¿Sí? Misa vespertina. Muy importante que sea a la noche, ¿sí? No sé, 7, 8, 6 de la tarde. Hay lugares que puede ser que por alguna eh, situación pastoral haga falta hacerla, no sé, más temprano o a la mañana. Bueno, supónganse que es un territorio muy lejanos. Bueno, el sacerdote quizás en una capilla hace la misa a la mañana para que la gente pueda tener la misa de la
cena del Señor y a la noche puede llegar a otro lado, ¿no? Bueno, en esos casos se ve, pero nunca debe suplir, no decir, no, vamos a hacer a la mañana porque me queda más cómodo. No, ¿sí? Porque tiene que tener sentido, era una cena, ¿sí? No era un almuerzo. Entonces, la idea es eso, ¿no? Y bueno, acá tienen varias cosas para poder leer, ¿sí? Algunas se las voy diciendo. ¿Qué hay que tener en cuenta en esta misa? Uno, lo que ya le dije, se canta el Gloria, ¿sí? Se puede rezar, pero sería lindo poder cantarlo. Y mientras se canta el Gloria, se van a tocar las campanas. Cuando termina el Gloria, se dejan de tocar las campanas y no se vuelven a tocar hasta la vigilia pascual. ¿Sí? No, no sé, en la celebración del Viernes Santo no vamos a llamar al pueblo con la campana, ni para el Vía Crucis, ni el sábado de la mañana. Recién en el Gloria, en la vigilia pascual. ¿Sí? Y este día puede haber un poco más de instrumentos, pero después, como ya termina la misa del jueves, de la Cena del Señor, ya los instrumentos mucho más tranquilos, ¿sí? Prácticamente nada. Después, ¿qué tenemos de especial en esta misa? El lavatorio de los pies, ¿sí? El lavatorio de los pies, mira acá dice, después de la homilía, sí conviene pastoralmente se realiza el lavatorio de los pies. Quiere decir que es opcional. Pero bueno, es muy significativo hacerlo, más que el texto que se va a proclamar el Evangelio es el lavatorio de los pies, ¿no? Y nos ayuda, ¿sí? A hacer esta evidencia, a hacer carne, ¿sí? No es una teatralización, no estamos haciendo una obra de teatro. Bueno, hagamos de cuenta que yo soy Pedro, entonces me he visto, yo me he visto como Jesús, no, ¿sí? Es distinto sería si lo hago, no sé, en un colegio para que los chicos aprendan qué pasó. Pero en este caso es un signo, ¿sí? Que nos ayuda a vivir, a encarnar, ¿sí? Este evangelio, lo que mismo Cristo hizo, ¿sí? Por eso el Padre se va a sacar la casulla, ¿sí? Va a tomar una toalla, va a hacer esto mismo que Cristo hizo, ¿no? Pero es un modo de encarnarlo. Eh, es importante, en algunos lados es al azar, como quien dice, espontáneamente se va eligiendo quién quiere lavarse los pies y demás. Pero también es bueno elegir antes a la persona, ¿sí? ¿Todos van a poder lavarse los pies? No, ¿sí? Son 12. Y si no llegamos a 12 y tenemos 8, son 8. No, porque a veces nos pasa, no, andamos buscando desesperado porque no tenemos 12 personas. Bueno, es un signo, un gesto, ¿sí? Pero también es lindo que le avisemos antes, más allá de para que venga con el pie lavado y un calzado cómodo, también para que se prepare la persona. ¿Sí? Decir, bueno, ese día a mí me van a lavar los pies. Y a veces por lo menos en algunos testimonios que he escuchado y a veces de experiencia propia, es más fácil tener que lavar los pies que dejarse lavar los pies, ¿sí? Entonces, es lindo poder avisar a la persona antes y que pueda prepararse para ese momento también, así como a quien le voy a dar para que lea la lectura, dárselas un día o 2 días antes para que la pueda rezar, si no entiende una palabra, poder buscarla, o a veces tiene palabras difíciles que no son propias de uno todos los días. Bueno, yo también, yo me preparo el corazón para este momento, ¿no? De dejarme lavar los pies, que no me pase como Pedro, ¿no? Que Pedro no lo hizo de malo, no hay que también dejarse lavar los pies, ¿no? Por el Maestro, por el Señor. Y que haya un lugar ya predispuestos para las personas que se van a dar los pies, decirle que lleguen un poquito antes para mostrarle dónde van a tener que sentarse, dónde van a estar, qué tenemos que tener en cuenta. Necesitamos tener un tipo de palangana, de fuente, una jarra, toallas, diría más de una, pero capaz que se puede llegar a obedecer mucho, 2 toallas, ¿sí?
Algunas también porque el padre después se va a lavar las manos, para que él pueda secarse las manos. Todas estas cosas tenemos que tener en cuenta. ¿Quién va a ayudar al padre? Que alguien tiene que ayudarlo a sostener la fuente. Si es un padre mayor y se inclina a lavar los pies, y quizás tenga que ayudarlo para que se levante. Entonces, bueno, sí, ¿qué ministros van a estar ayudando en ese momento? Vieron que son como muchas cositas chiquitas, pero hay un montón, ¿sí? Y ahí, bueno, el coro canta un canto adecuado, ¿sí? Este día no se dice el credo. Y después la misa comienza, como siempre. Lo que va a cambiar es al final. Se hace la oración después de comunión. No va a haber bendición final. La bendición final va a ser en la vigilia pascual, ¿no? Porque es como, el tríodo pascual es como si fuera una gran celebración, única. Entonces, bueno, va a haber una oración después de comunión, pero queda como abierto hasta hacer la bendición solemne en la vigilia pascual, ¿sí? Y ahí vamos a tener, a ver, acá me levantaron la mano, Cecilia, no sé si era para decir algo. Hola, Bueno, buenas. Quería, antes de que avancemos un poquito, ya que hay algunas personas que participan de este curso y del curso de arte floral, hablar dos palabras sobre la ornamentación, porque eh, ustedes desarrollaron de una manera muy bella la parte del sentido bíblico y ahora las atenciones pastorales que hay que tener que en estas celebraciones, como decía, son muchas y los detalles son importantes. Para quienes ornamentan, lo más importante es permitir la circulación. Acuérdense de esa palabra, circulación, porque va a haber varios movimientos, no solamente los comunes, que son los de ofrendas, por decir así comunes, que los conocemos, no porque se llamen comunes, y el de la comunión, sino que también va a estar el del lavatorio de los pies y el de el traslado del Santísimo Sacramento. Y muchas veces los que nos toca ornamentar, en el afán de la creatividad y de poner cosas bellas, impedimos el paso y no tenemos en cuenta, entonces tenemos que preguntar cuáles van a ser los lugares, puede ser que nos toque a nosotros mismos poner las sillas, por dónde va a pasar el padre, cuál es el recorrido que va a hacer, porque no siempre están las 12 personas juntas, a veces están en otros lados. Como decía, la atención personal de quienes atienden todo, al sacerdote en su ministerio, a las personas mayores que necesiten pasar, porque a veces son lugares más amplios que se eligen, y los de la ornamentación tenemos que estar atentísimos a que todo pueda, si el Jueves Santo, es que el lugar del monumento no se transforme en una ornamentación de primera comunión. ¿Por qué? Porque es la Eucaristía, a veces ponemos un montón de flores, velas, blanco, amarillo, y no, yo sé que vos lo vas a explicar mucho mejor que yo después, pero dice ahí lo adecuado para celebrar el paso y el trance que está haciendo Jesús hacia su pasión. Tiene que ver la ornamentación. Y por eso se despoja de todo. A veces cuando hacemos mucha cosa de la ornamentación, después no lo queremos sacar porque queremos que se vea y queda hasta hasta el sábado a la tarde, y no. Una vez que tiene que ser muy sencilla la del jueves, y solo el tabernáculo donde se reserva la Eucaristía, solo esa. Cuando termina ese día que se reserva el Santísimo, ya sea a las 10, a las 12 o a las mañanas siguientes, si se permaneció toda la noche, se quita todo, porque lo elocuente del viernes es que no haya absolutamente nada, ni una planta, nada. Entonces, eso nada más quería decir para que estemos atentos los que nos toca. te cortó un poco, Ceci, ahí el internet. En la parte de la infraestructura del pino,
los ministros también, y no poner tanto acento en la escenografía, como vos decías, no es un teatro, bueno, para lo escenográfico tampoco. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, para concluir con el jueves, me parece que vamos a tener que dar aquí. Yo quería llegar el viernes, pero es mucho, así que no vamos a poder. Eh, el traslado del Santísimo, ¿sí? Terminada la oración, terminamos la comunión y el copón va a quedar sobre el altar. Algo importante, tenemos que tener en cuenta que el viernes no hay misa, no hay consagración. Y en la celebración se distribuye la comunión. Entonces, tenemos que poner suficientes hostias, ¿sí? Para que alcance para los jueves y para el viernes, ¿sí? Eh, bueno, la procesión hasta el lugar donde se preparó, donde vamos a preparar para colocar el Santísimo, no lo vamos a hacer donde está el sagrario, tiene que ser otro lugar, ¿sí? El monumento, pero tiene que ser otro lugar distinto a donde está el sagrario, ¿sí? Y ese día el sagrario queda vacío, queda abierto y tenemos que acordarnos de apagar la lamparita, ¿sí? Porque sabemos que este foquito, lamparita, nos muestra que está Jesús Eucarístico dentro del sagrario. Pero ahora va a quedar vacío, ¿sí? Otra de las cosas, dentro de lo posible, es eh, entre el domingo de Ramos, el lunes, el martes y el miércoles, tratar de consumir todas las hostias que estén en el copón para consagrar todas las hostias nuevas el jueves, que es el día de la institución de la Eucaristía, ¿sí? Eso si fuera posible, no es que tiene que ser así, pero es algo que sería bueno, ¿no? Siendo que es el día de la institución de la Eucaristía, de la institución del sacerdocio, ¿sí? Por eso la renovación de las promesas sacerdotales a la mañana. Bueno, van a ser el, sí, el padre con el velo, con el, ¿cómo se llama ese? Perdón, el humeral de color blanco va a ser el traslado del copón. Entonces tenemos que acordarnos de preparar eso ya, ¿sí? Sacarlo con tiempo, ver si necesita ser limpiado, planchado, lo que fuere, y que alguien esté atento para alcanzarle en ese momento, ¿sí? El humeral al padre, o paño de hombro le llaman también, ¿sí? Porque con el copón lo va a agarrar con ese paño, ¿sí? Va a llevar el Santísimo, se puede formar una pequeña procesión, quizás no van a ser todos los fieles, según también el tamaño de la iglesia, pero algunos quizás van a poder acompañar con los ministros con las velas, mientras se canta alguna canción, acá ponen un himno específico, pero que sean cantos eucarísticos, ¿sí? Hay una diferencia, esto no es una adoración al Santísimo, ¿sí? Es acompañar a Jesús. La Eucaristía que va a vivir su Pascua. Entonces los cantos, no es que yo voy a cantar los cantos que suelo cantar a veces para la adoración, que son muy lindos y demás, sino que van a ser cantos eucarísticos, ¿sí? Y tampoco que tenemos que llenar la hora de cosas, ¿sí? Puede haber mucho silencio, ¿sí? Ustedes, cuando hay un amigo que está pasando un momento muy difícil, a veces las palabras sobran y la persona lo único que necesita es que estemos al lado, ¿sí? Acompañando. Es eso lo que vamos a hacer, acompañar a Jesús. Entonces no necesito poner un montón de cantos, un montón de lecturas para llenar el tiempo. No, la idea es esto, el silencio, ¿sí? En estos días, eh, el jueves a la noche, el viernes, el sábado a la mañana,
el signo primordial es el silencio. ¿Sí? Estamos acompañando a nuestro maestro que va a vivir su pasión y su muerte y vamos a estar esperando su resurrección. Entonces es el silencio, ¿no? El silencio que también nos ayuda a contemplar, que nos ayuda a escuchar, ¿no? Que nos ayuda a rezar. ¿Sí? Entonces, el padre, bueno, va a ser el momento nos va a ayudar al inicio de este momento, y después, sin hacerse así como mucho ruido, mucho movimiento, en algún momento oportuno, vamos a despojar el altar, lo que decía la hermana Cecilia recién. No queda nada, todo, sacamos las flores, todo. Entonces, quizás es después que termina el momento de acompañar a Jesús en Eucaristía. ¿Sí? Puede ser cuando ya se cierra la iglesia que despojamos todo. ¿Sí? No hace falta que salgamos corriendo, ay no, dale, ¿por qué tenemos que sacar no sé qué? ¿Sí? Entonces en eso tranquilos. Eh, bueno, ese día para quienes rezan la liturgia de las horas no se rezan las vísperas porque no tenemos la misa. Y podemos quedarnos a rezar toda la noche y demás, pero por lo general lo que se aconseja es hasta medianoche. ¿Sí? Si cena después de medianoche, ya es ese momento de adoración, de acompañar a Jesús, ya es sin solemnidad, ¿no? Totalmente silencio. No quiero quedar, me quedo. Pero a la medianoche ya debería cerrarse y vamos a guardar Jesús Eucaristía en algún lugar apropiado que no va a ser el sagrario. ¿Sí? Tenemos que buscar un lugar que por lo general va a ser la sacristía, ¿sí? No lo puedo dejar en cualquier lado. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería lo del jueves. En algunos lugares se tiene la costumbre de hacer la visita a las iglesias. Así que bueno, ahí también tenemos que ver si nuestro templo es uno de los templos que va a ser visitado, y tiene que haber gente para que la gente pueda ir, no tiene que haber ministros allí esperando para abrir la puerta, para cuidar también, ¿no? Y si nosotros queremos participar, porque yo estoy sirviendo en la parroquia, pero también quiero hacer mi procesión de la visita a las siete iglesias, bueno, vamos a tener que entre el equipo de liturgia, de distintos ministerios que tengamos, saber quién se va a quedar. Si vamos a hacer distintos momentos, no sé, postas, ¿no? Turnos, uno va antes, otro después. Así que bueno, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Se nos terminó el tiempo, llegamos hasta el jueves. Vieron que son celebraciones largas, tiene mucho. Eh, yo les voy a mandar todo esto, que es así como está en el misal, ¿sí? Se los voy a enviar, porque a veces no podemos sacar el misal y tenerlo y demás. Entonces lo voy a mandar y tómense en un momentito para estudiarlo y para rezarlo. Y también, como decíamos el otro día, también se rezan con las oraciones del misal. Tienen oraciones muy lindas, muy específicas estos días, y bueno, y también con la ayuda que nos hizo Tomás de todo este contexto bíblico, social, político, religioso que vivió Jesús, nos va a ayudar, ¿no? A poder prepararnos para vivir plenamente la Semana Santa. Y no olvidarnos esto, perdón que ponga mucho énfasis en esto, pero a veces nos cuesta, porque queremos que todo salga bien, estamos afanados. No nos olvidamos que nosotros tenemos que celebrar. Yo preparo, no preparo solamente para los otros, ¿sí? Es un servicio, ¿sí? Pero también es para celebrar yo. Entonces, lo que ya no se hizo, no se hizo. Si me olvidé de prender la vela y me di cuenta del credo, no le voy a hacer señal a otro que prenda la vela, que no sé. Ya está, ya quedó apagada. ¿Qué le vamos a hacer? Listo. ¿Eh? O sea, sí, celebremos. El coro desafinó y bueno, ya está, desafinó. ¿Qué le va a hacer? Listo, no vamos a estar haciéndonos problemas por eso. ¿Sí? Entonces,
eso, no nos olvidemos de celebrar. Si nosotros celebramos, también vamos a ayudar al otro a celebrar. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar porque son las 21:03. Si tenemos preguntas, porque se nos pasó el tiempo y no quiero retrasarlos más, si quieren ir mandándolas al grupo, después se las vamos contestando. ¿Sí? Bueno, no quiero atrasarlos más. Les agradezco mucho a quienes vinieron aquí, a quienes están allá por el Zoom. Bueno, y nos estamos viendo. Bendiciones a todos y bueno, buena preparación para esta Semana Santa, este momento que es tan importante para todos. Muchas gracias. Nos vemos el encuentro que viene. No se olviden, jueves que viene. Jueves que viene.